Ponemos a grabar para que no me olvide. Y vamos a compartir pantalla. Bueno, lo que vamos a ver ahora, el tema de hoy, es un tema muy, pero muy importante en las ciencias de la salud, pero muy importante realmente. Ha habido tesis doctorales, tesis de maestría, tesis de especialidad, que se basan exclusivamente en los análisis que hemos visto hoy. Es un tema bastante fundamental porque es muy, pero muy utilizado, pero muy utilizado. El nombre general que le vamos a dar se llama datos categorizados. Es decir, vamos a trabajar con variables que son nominales, cualitativas nominales. Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros pensábamos en variables cualitativas nominales, pensábamos en que podían ser variables que eran de naturaleza nominal, como por ejemplo el sexo de un paciente, pero también podía ser una variable cuantitativa que por una decisión médica se categorizaba. Por ejemplo, la decisión de tomar el valor de glucosa en sangre en 120, es decir, arriba de 120, abajo de 120. Lo que tenemos es una variable de naturaleza continua que lo que hemos hecho es categorizarla. Vamos a hacer un análisis de una tabla de contingencia. ¿Y qué es una tabla de contingencia? Una tabla de contingencia es una tabla que podemos llamar de doble o de triple entrada, que sirve para registrar y analizar la asociación entre dos o más variables. ¿Sí? Habitualmente es de naturaleza cualitativa. Nosotros aquí la vamos a pensar como una variable de tipo cualitativo. Esto sería un ejemplo de una tabla de doble entrada, donde, vamos a marcar acá, donde tenemos una entrada que correspondería a la variable A, con dos categorías, A1 y A2, y otra entrada que corresponde a la variable B, con dos categorías, B1 y B2. Cada uno de estos n tiene que ver con el número de pacientes que quedan en cada una de estas celdas. O sea, está claro que si yo tengo una variable A que tiene dos categorías y una variable B que también tiene dos categorías, me quedan armadas cuatro celdas. Es un 2 por 2. Si yo tuviera una variable A que tiene tres categorías, tendría 6 celdas, entonces sería un 3 por 2. Y así, cuanto más cantidad de categorías tiene cada variable, mayor es el número de celdas que me quedan en el medio. Lo que se busca analizar es si hay una relación entre estas variables A y B. Es decir, se quiere saber si son independientes estas variables o si son dependientes. Esa es la idea general. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos una naturaleza de ese tipo de datos? Vamos a hacer el test más importante que tiene esta área, que se denomina el test de independencia chi cuadrado. Chi cuadrado, ¿por qué se llama así? Porque hay una letra griega, que es la letra griega chi, que es como una X, y al cuadrado, porque en realidad está al cuadrado, originalmente cuando se inventó este tipo de distribución, se tomaba como un valor que estaba elevado al cuadrado. Por eso se llama chi cuadrado. Pero recuerden ustedes que la letra griega es una chi. En algunos libros de traducción inglesa, lo que llaman a este test, le llaman test chi cuadrado, como JI. Bueno, independientemente a eso que es anécdota, esta prueba tiene como objetivo determinar si hay independencia o no hay independencia entre dos variables de tipo categórica, y dos variables cualitativas. Entonces, la hipótesis nula es que hay independencia, quiere decir que una variable no se asocia con la otra, y la hipótesis alternativa es que no hay independencia. O sea, la alternativa dice que no es independiente, pero no dice cuál es el grado de dependencia ni cómo es la dependencia. Entonces, esta prueba calcula un valor que se llama chi cuadrado, que es una fórmula, y esa fórmula lo que está mirando es la discrepancia, está mirando la diferencia que hay
entre los valores observados que yo tengo, el número de pacientes que tengo en cada celda, y el número esperado que habría si fueran independientes. Entonces, como está viendo una diferencia entre lo que yo observo y lo que es independiente, si ese número, esa formulita, es un número muy grande, es una evidencia a favor de que hay dependencia. Hay mucha discrepancia entre lo observado y lo que esperaría si son independientes. Para determinar cuál es el valor a partir del cual yo digo que son dependientes esas dos variables, lo asociamos en una tabla a un valor P. Entonces nosotros lo que vamos a ver es el valor P obtenido de esa relación. La regla de decisión sigue siendo la misma. Si nosotros tenemos como criterio un valor P de 0,05, si el valor P es menor que 0,05, decimos que se rechaza la hipótesis nula, no hay independencia entre las dos variables. Si el valor P es mayor o igual a 0,05, decimos que no se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que las dos variables son independientes. Bien, ahora, ¿qué queremos decir con esto? Vamos a un ejemplo. En este ejemplo tenemos una construcción de una tablita donde se evaluó el valor de troponina al ingreso de una sala de guardia en pacientes utilizando como valor de corte 15,6 picogramos mililitro en mujeres y 34,2 picogramos mililitro en hombres. ¿Sí? Y queremos saber si está relacionado con la afectación de múltiples vasos cardíacos. Es decir, si la persona viene con angor, con dolor de pecho, con molestia, con dolor, se le hace el estudio de troponina y después con una angiografía, supongo, los cardiólogos sabrán mejor que yo, se sabe cuál es el grado de afectación y si tiene afectado más de 3 vasos, 3 o más vasos, o menos de 3 vasos. Lo que quiere saber es si el valor de troponina, entendida como alto y bajo, estará relacionado con el número de vasos que tiene afectado. Bien, para eso se arma una tabla, fíjense, en esa tabla tenemos dos variables cualitativas. Una variable cualitativa es menos de 3 vasos o 3 o más vasos, y la otra variable cualitativa es si tiene troponina alta o baja. Fíjense que de dos variables cuantitativas, las categorizamos a las dos e hicimos una tabla de 2 por 2. Por costumbre, y esto es por costumbre y háganlo siempre, porque es una buena costumbre, siempre pongan en filas aquella variable que nosotros entendemos como causa y en columnas aquella variable que entendemos como consecuencia. Es decir, la troponina baja puede ser causa de, digamos, y menos vasos consecuencia. Siempre la idea es esa, como para tener una X y una Y sería el equivalente con respecto a regresión. La hipótesis nula, ¿cuál va a ser? Que la troponina es independiente del daño múltiple. La hipótesis alternativa es que la troponina no es independiente del daño múltiple. Esa es la idea general de una tabla de contingencia donde queremos asociar dos variables cualitativas. Ahora miremos esto. Miremos lógicamente qué significa una cosa como esta. Miren este ejemplo. En este ejemplo tenemos la variable sexo, entendida como varón o mujer, y un virus si hay presencia o ausencia del virus, supónganse en resfriado. ¿Sí? Supónganse que estos son todas personas que van con un resfrío, se le hace un hisopado para ver si tienen H1N1. Y se quiere saber si el sexo está relacionado con la presencia o no del virus. Fíjense que lo que hice acá a propósito es tomarlo en porcentajes por fila, y fíjense que si yo grafico esto, me va a dar este gráfico, entendido como un gráfico con dos variables cualitativas, donde tengo en verde el número de pacientes que no tienen virus, y en rojo los que tienen virus, discriminados si son mujer o si son varón. Si yo pregunto, ¿cuál es el porcentaje de la presencia de virus en total de la población en esta población? El porcentaje de virus es del 64%. El 64% es el porcentaje de presencia de virus, sin importar si es hombre o si es mujer. Ahora, si yo pregunto, ¿y cuál es el porcentaje de virus que tienen las mujeres? 63%.
¿Y cuál es el porcentaje de virus que tienen los varones? 65%. Y esta diferencia me muestra un patrón diferencial en hombres y en mujeres. Fíjense que lo que estoy mirando es que la relación que hay es similar en los dos sexos, tanto en mujer como en varón. Eso es lo que estaría ocurriendo cuando no hay asociación entre una variable y otra variable. Ahora miremos qué ocurre en los casos que hay asociación. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, el caso de obesidad y no obesidad y presencia o ausencia de diabetes. Vamos con el gráfico y miramos. El gráfico significa lo mismo. ¿Qué pasa cuando tenemos en general a esta población, la población que va a un consultorio? ¿Cuál es el porcentaje de... Yo cada vez que muevo algo, se sale faltaba. ¿Cuál es el porcentaje de diabéticos en la población sin importar, digo, en esa población, sin importar si la persona es obesa o no obesa? La prevalencia de diabetes es el 21,6%. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la prevalencia de diabetes si la persona es no obesa? 8,5%. ¿Y cuál es la prevalencia de diabetes si la persona es obesa? 34%. ¿Se nota que hay una diferencia ahí? ¿Se nota que el patrón no es igual cuando pongo a los pacientes diabéticos y no diabéticos? Entonces, el patrón que yo observo es diferencial. No sé cómo hacer para sacar este. El patrón que yo observo es diferencial y mientras que en los pacientes obesos el porcentaje de diabetes es del 34%, en los pacientes no obesos el porcentaje es del 8%. Esa es la idea de lo que yo estaría mirando cuando observo en una tabla que hay una asociación. Entonces, veamos un ejemplo. Y veamos un ejemplo ahora de lo que se llama riesgo relativo. Está claro que yo tengo que armar una tabla que llamamos tabla de contingencia para observar esa relación y esa tabla de contingencia me va a dar un valor P y me va a decir si esa relación es o no es significativa. ¿Sí? Si la relación no es significativa y no hay asociación entre ellos, entonces se termina todo el análisis ahí, no hay una asociación entre las dos variables, listo, tasa, cada uno en su casa. Ahora, si la relación es significativa y no son independientes las dos variables, entonces lo más probable es que me interese sacar algo más de información de eso. Una de esos estimadores, uno de esos datos que me interesa sacar, es el que se llama riesgo relativo. Y vamos a ver, más que la definición de riesgo relativo, vamos a ver qué es el riesgo relativo. Si me permite el gráfico. Bien, miremos este caso, en este ejemplo, que es asociación entre infarto cardíaco y niveles de creatinina quinasa. ¿Sí? Son todas las pacientes mujeres, hay un grupo de mujeres con infarto y sin infarto, y la pregunta es si valores de la creatinina quinasa alto o normal se asocian o no con la presencia de infarto. Miremoslo de esta forma porque a mi criterio es la mejor manera de entender riesgo relativo. Y siempre pensando en que yo puse el que quiere probar algo acá como fila y el gol estándar, que es lo que pasó en columna. Veamos así. Yo acá lo que voy a estar haciendo es sacando el porcentaje por fila. Por lo tanto, lo que voy a estar haciendo es, para el caso del 37,5%, que es el porcentaje de infarto en los normales, lo que hago es el valor 6 dividido el 16. El 6 dividido el 16 me dice que el 37,5% de los normales tienen infarto, tuvieron infarto en esta población. Mientras que el 73,2% de los que tienen creatinina quinasa alta tuvieron infarto. Se nota que esto es una diferencia que a priori a mí me diría que es significativo. Bueno, si hacemos un test estadístico de chi cuadrado, nos va a dar que hay una asociación entre la creatinina quinasa en sangre de mujeres
con respecto a la ocurrencia de un infarto. Hay una asociación. Perfecto. Ahora, vamos a ver si puedo correr esto para otro lado. ¿Cuál es el riesgo de tener un infarto sin importar si tuvieron creatinina quinasa alta o normal? El riesgo de tener un infarto es del 65,3%. Es decir, sería el 47 dividido el 72. Ese es el riesgo de un infarto sin importar cuál es el valor de creatinina quinasa. El riesgo de infarto del 65,3% se entiende como la probabilidad de 0,65, porque era el número de casos a favor dividido el número total de casos. ¿Recuerdan? Que era un concepto de probabilidad. ¿Cuál es el riesgo de tener un infarto siendo un creatinina quinasa normal? Bueno, el riesgo de tener un infarto siendo creatinina quinasa normal es de 27,5%. El riesgo de tener un infarto siendo un creatinina quinasa alto es de el 73,2%. Y ahora viene el concepto de riesgo relativo. ¿Cuánto más grande es el riesgo de los que tuvieron creatinina quinasa alta con respecto a los que tuvieron creatinina quinasa normal? Básicamente es el 73,2 dividido el 37,5. Con eso estoy viendo es cuánto más grande es el riesgo en los que tenían alto el factor creatinina quinasa con los que tenían el factor bajo. Y eso me da un valor de 1,95. Quiere decir que el riesgo de infarto de los altos es 1,95 con respecto a los normales. Quiere decir que es un 95% más alto que en el caso de los normales. Eso es el riesgo relativo. El riesgo relativo es cuánto más grande es la probabilidad de la ocurrencia de algo con respecto a otra cosa, siempre pensando en probabilidades. Están intentando que yo vea el chat y lo más probable es para decirme que alguien está en la sala y les juro que no puedo admitir. No tengo cómo. Ojo con los valores de RR. El total ahí serían los infartados del RR. Perdón, Andrés, ¿podés preguntarme de nuevo qué quiere decir el total ahí serían los infartados? No sé si podés repreguntarme porque no sé a qué hacías referencia con el total ahí serían los infartados. El riesgo relativo se saca del total de infartados. El riesgo relativo, el riesgo relativo se saca con, bien, el riesgo relativo es lo que acabamos de ver, o sea, se saca con el riesgo de los infartados que tenían el factor que estoy analizando, dividido el riesgo de los infartados que no tenían el factor. Con ese cociente, con los dos riesgos, se saca el riesgo relativo. ¿Sí? Bien. Cuando cerremos vemos si se aclaró la duda. Bien. Ojo con los valores de RR. ¿Cómo se mueven los valores de RR? Miremos esto. Si tenemos este caso, que era un caso como el de recién, con un factor que estoy analizando como un sí no, y con una enfermedad que estoy analizando con un sí no. ¿Sí? A propósito, acá voy a poner primero el sí, después el no, primero el sí, después el no. ¿Sí? Para que se vea que esto es lo que me interesa analizar. Entonces, el riesgo relativo en este caso es de 1,95. Los que tienen el factor que estoy estudiando tienen 1,95 de riesgo relativo, o sea, el 95% más de probabilidad de tener la enfermedad, que los que no tenían ese factor.
Miremos ahora qué pasa con el riesgo relativo cuando tengo, por ejemplo, 80-20, 30-70. Ese valor sería 80 dividido 30, me da 2,67. ¿Sí? 2,67 es el riesgo relativo mayor que tienen, digamos, los que tienen positivo el factor, dividido los que no tienen positivo el factor. Siempre pensando en los que tuvieron la enfermedad, ¿cierto? Entonces, a medida que es más grande el numerador y más pequeño el denominador, el riesgo relativo va a tener valores más altos. ¿Hasta cuándo? Y hasta el infinito. El valor del riesgo relativo teóricamente puede ir aumentando hasta infinito. ¿Por qué? Porque si yo pongo un numerador más alto y un denominador más bajo, ese número va hasta infinito. Excepto que yo tenga un problema, que es que haya un cero, y si tengo un cero no se puede calcular el riesgo relativo. Entonces, cuando tengo valores de riesgo relativo arriba de 1, fíjense, acá teníamos un 1,95, acá tenemos un 2,67, si aún es más grande la diferencia, puedo tener un riesgo relativo de 3, de 4, de 20, de 50. Ese es el riesgo relativo. A mayor es el riesgo relativo, ¿sí? Peor es el efecto de ese factor de riesgo. Hay más riesgo. Es mucho más grande lo que está en el numerador de lo que está en el denominador. Ahora miremos qué pasa si doy exactamente vuelta los dos números. Es decir, tengo los mismos 4 números que tengo acá, pero en realidad el factor es un factor de protección. Es decir, el factor que estoy analizando hace que el riesgo de tener la enfermedad si tengo ese factor es más chico que el riesgo de tener la enfermedad si no lo tengo. Por ejemplo, una vacuna. ¿Sí? Una vacuna es un factor de protección. Yo tengo la vacuna, tengo menos riesgo de si no la tengo la vacuna. Entonces, el riesgo relativo en este caso sería 0,512. Fíjense que el mismo riesgo que es 1,95, si yo doy vuelta a las columnas me queda 0,502. Este mismo caso, si yo doy vuelta la tabla, también me queda 30 de 80 y 0,37. Quiere decir que mientras el riesgo relativo en un factor de riesgo aumenta del 1 hasta el infinito, el riesgo relativo, si tengo un factor de protección, disminuye de 1, pero hasta 0. No puede tener valores menores que 0. Cuanto más cercano a 0, más importante es el factor de protección que tengo. ¿Y qué pasa si tengo un riesgo relativo de 1? Si tengo un riesgo relativo de 1, quiere decir que lo que tengo en el numerador es igual a lo que tengo en el denominador. Por lo tanto, quiere decir que no hay una asociación entre el factor y la enfermedad. Quiere decir que no tengo un riesgo relativo más alto si tengo el factor que si no lo tengo. De todos modos, para el caso del riesgo relativo, se hacen intervalos de confianza para el valor del riesgo relativo, ¿se acuerdan que vimos un intervalo de confianza? Y se hace prueba de hipótesis para poner a prueba si el riesgo relativo es igual a 1 o si no es igual a 1. De hecho, cuando lo hagamos con RMedic, vamos a ver que RMedic le da las dos posibilidades. Le da un intervalo de confianza y le da un valor P, una prueba de hipótesis, cuya hipótesis nula es que el riesgo relativo es igual a 1. Vamos a ver otro tema que también se usa mucho en la bibliografía, que se llama odds ratio. El odds ratio no es intuitivo. ¿Por qué no es intuitivo? Porque el odds ratio está muy relacionado a los países nórdicos, sajones, que trabajan con probabilidades de juegos que tienen que ver con los odds. Es una alternativa a los riesgos, pero no significa exactamente lo mismo. Es una forma de expresar la posibilidad de ocurrencia de un evento de interés, pero dependiendo de los que no tuvieron el evento. Entonces, tiene como objetivo comparar chances por medio de un cociente. Vamos a ver cómo son. Una tabla que es parecida a la tabla anterior, es lo mismo, es una tabla de contingencia, con dos variables, una variable A, una variable B, cada uno con dos categorías, etcétera, etcétera, y cada uno con números en el medio, que son la cantidad de pacientes en cada celda. ¿Qué es una chance? ¿Qué es un odds? Es la comparación de tener algo contra la comparación de no tenerlo, por medio de un cociente. Pero es importante que esto se entienda, no es una probabilidad. Un odds
no es una probabilidad. Ahí vamos a ver por qué. Bien. Veamos el mismo ejemplo que veíamos entre creatinina quinasa e infarto. Estos eran los datos originales, esto es lo que teníamos. Ahora lo veamos así, que es, ¿cuál es el odds de tener un infarto? Mientras que cuando veíamos el riesgo de tener un infarto, lo que hacíamos era el número 47 dividido el número 72, y con eso obteníamos una probabilidad. Para obtener el odds, lo que hacemos es el 47 dividido el 25. Es decir, los que tuvieron el infarto dividido los que no tuvieron el infarto. Y eso, el odds de infarto, nos da un valor de 1,88. Y fíjense que eso no es una probabilidad. Es cuánta chance tengo más de tener infarto con respecto a los que no tuvieron infarto. Ahora, ¿cuál es el odds de tener un infarto siendo creatinina quinasa normal? Eso es 6 dividido 10, o sea, 0,6. ¿Y cuál es el odds de tener un infarto siendo creatinina quinasa alto? Eso es 41 dividido 15, me da un 2,73. Ahora bien, ¿cuál es el odds ratio? Es decir, ¿cuánto más grande es el odds de los que tienen alto con respecto al odds de los que tienen normal? Y eso es 2,73 dividido 0,6. Por lo tanto, en este caso, el odds ratio es 4,55. Eso sería la cociente de chance que tiene el tener infarto una persona con creatinina quinasa alta con respecto a la chance de tener un infarto una persona con creatinina quinasa normal. Pero lo que estamos viendo son chances y no son probabilidades cuando estamos viendo los cosas. De nuevo, ojo con los valores de odds ratio. Para el primer caso, 41, 15, 6 y 10, el odds ratio es de 4,55. En este caso, lo que hice es insertar un poquito en el sí con respecto al no, y me da un odds ratio de 9. Cuando tenemos odds ratio mayores a 1, quiere decir que estamos en presencia de un factor de riesgo. Ahora, ¿qué pasa si doy vuelta a estos números? Repito, los números son los mismos que están acá, pero dados vuelta, acá es un odds ratio, disculpa, de 0,218, y aquí tengo un odds ratio, vuelvo a decir, me equivoqué, le faltó poner acá, de 0,111. Fíjense que del mismo modo que el riesgo relativo va desde 1 hasta infinito, el odds ratio también va desde 1 hasta infinito. Del mismo modo que el riesgo relativo va de 1 hasta 0, a medida que el factor de protección es más fuerte, va desde 1 hasta 0, siendo un factor de protección. Si el odds ratio es igual a 1, entonces ¿qué pasa? Nada. Y lo que se hace con el odds ratio es un intervalo de confianza. Aunque en las últimas publicaciones han sacado una manera de estimar, de hacer una estimación de una prueba de hipótesis con el tema de odds ratio, que todavía no está generalizada, pero en algunos lugares se puede hacer. En principio, todo el mundo lo que hace son intervalos de confianza para odds ratio. Vamos a ver cómo hago para mostrar esto. Vamos a ver un tema que no necesariamente tiene que ver con odds ratio y riesgo relativo, que se trata de sensibilidad y especificidad. Básicamente, cuán sensible o específico es un test se usa para diagnosticar, por ejemplo, una patología o una condición de un paciente con respecto a una prueba en particular. Lo ideal sería que ese test diagnostique correctamente tanto a los sanos como a los enfermos. ¿Sí? Por ejemplo, se estudia un nuevo reactivo para detectar de forma rápida la presencia del virus de la hepatitis C, y la prueba se realizó sobre esos 600 pacientes, teniendo un resultado de esta forma: negativo o positivo, y la condición real del paciente es con virus o sin virus, y en estas 4 celdas tenemos el número de
pacientes que corresponden a cada una de las categorías. Lo primero que tengo que probar es con un chi cuadrado si la asociación es significativa. Si la asociación es significativa, entonces me puede interesar eh, saber cuál es la sensibilidad y la especificidad. Ahora, normalmente en el mismo trabajo no me suele interesar trabajar con odds ratio, riesgo relativo, y trabajar con sensibilidad y especificidad. O se usa uno o se usa otro porque los objetivos suelen ser diferentes. Entonces, en este caso, veamos de esta manera. Los 400 que tenemos en esta celda corresponden a los que el test le dio negativo y su condición real eran negativos. Esos son los verdaderos negativos. Mientras que los 20 pacientes que el test le dio negativo y eran positivos son falsos negativos. Los positivos son 100, que son falsos positivos, porque son positivos del test, pero realmente no eran, en la condición real del paciente, no eran positivos. Y los 80 son verdaderos positivos, porque los detectó el test y eran pacientes con virus. Entonces, de esa manera tenemos estructurado una forma, una nomenclatura, que son verdaderos negativos, falsos negativos, verdaderos positivos y falsos positivos. La sensibilidad tiene que ver con columnas. La sensibilidad tiene que ver con cuánto cacha el test a los verdaderos que tienen virus. Entonces vamos a ver el resaltador, la sensibilidad son los verdaderos positivos del total de los que tienen virus. Es decir, cuánto es capaz de captar el nuevo test de los que realmente tienen virus. Y en este caso, los que realmente tienen virus son 100, y solamente el test que estoy teniendo pudo captar 80 de esos 100. Esos son, entonces, los verdaderos positivos que captó el test, y esa es la sensibilidad del test. Mientras que la especificidad tiene que ver con cuánto agarra de los, por favor, cuánto agarra de los que no tienen virus. O sea, de los que no tienen virus, agarró 400 y le dijo que no tenían virus, pero a 100 le dijo que tenía virus. Por lo tanto, la capacidad de ese test de poder detectar a los negativos es del 80%, es del 0,8. ¿Qué significa valor predictivo positivo y valor predictivo negativo? Tiene que ver ahora con las filas. Mientras que sensibilidad y especificidad tiene que ver con las columnas, valores predictivos tiene que ver con las filas. Entonces, el valor predictivo positivo tiene que decir, dice lo siguiente, es decir, del 100% que mi test dice como positivo, ¿cuántos son los verdaderos positivos? O sea, son 80 dividido 180. Eso es el valor predictivo positivo. Mientras que el valor predictivo negativo es de los que mi test dice como negativo, que son estos 420, ¿cuántos realmente son negativos? 400. La capacidad del test para enganchar a los verdaderos negativos. ¿Sí? Entonces, resumiendo la información, hemos visto una prueba chi cuadrado de independencia, que es la madre de todas estas asociaciones que hemos visto. Esa prueba chi cuadrado de independencia tiene que ver con la relación que hay entre dos variables cualitativas. La relación que hay entre esas dos variables cualitativas tiene que ver con cómo se asocian. La hipótesis nula es que no hay asociación. Si hay asociación, quiere decir que hay una discrepancia, que es la que estamos viendo ahí, y si hay una discrepancia, entonces tiene que ver con que hay dependencia entre esas dos variables. Recordemos que nosotros vimos, por una cuestión simplemente pedagógica, tablas de 2×2, pero para hacer una prueba de chi cuadrado de independencia se pueden trabajar con tablas que tienen un número de categorías mayor. Por ejemplo, tablas de 2×3,
tablas de 3×3, etc. Esta prueba de chi cuadrado de independencia tiene un requisito. Ese requisito que tiene es que tiene que tener un n suficientemente grande como para tener hipotéticamente 5 pacientes en cada celda. Es decir, si yo tengo 4 celdas porque tengo una prueba de 2×2, no puedo ni por asomo pensar en tener menos de 20 pacientes. A lo menos debiera haber, digo hipotéticamente, no tiene que haber, pero a lo menos debiera tener 20 pacientes. Cuando tengo poca cantidad de pacientes, esa prueba de chi cuadrado de independencia hay que reacomodarla, ¿sí? Hay que hacerle una corrección. Lo que tienen la mayoría de los soft estadísticos, digo la mayoría no todos, es que no hacen automáticamente esa corrección. Lo que nosotros hacemos con RMedic es que RMedic automáticamente le haga la corrección y yo me olvido de que tengo pocos pacientes para poder poner a prueba las hipótesis, ¿sí? Esa es la salvedad que tenemos que saber si estamos utilizando otros soft estadísticos que no son RMedic. Vimos riesgo relativo, que tiene que ver con los cocientes de las probabilidades por filas. Vimos odds ratio, que tiene que ver con también cocientes, pero de odds, que son por filas, que se calculan de una forma diferente al riesgo relativo. Vimos sensibilidad y especificidad, que tiene que ver con los porcentajes por columna, y vimos, porcentaje por columna, y vimos valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, que tiene que ver con los porcentajes por fila. De ese modo, hemos estado viendo varios de los análisis que se pueden hacer mediante, digamos, la asociación de dos variables de tipo cualitativo. Ahora, vamos a ver cómo se soluciona todo esto con RMedic. Si tenemos una tabla Excel, que tiene que ver con una columna, que es la que me ordena cuál es el número de pacientes, otra columna, que en este caso es la columna creatinina quinasa como alto o normal, otra columna que tiene que ver con que si tienen o no tienen infarto, ¿sí? Y RMedic tengo que ir a la solapa que dice prueba de hipótesis. En esa solapa que dice prueba de hipótesis, tengo dos variables, elijo CK y elijo infarto, que son las dos variables, y si las variables yo las cargué como variables categóricas, en este caso alto, bajo, alto y normal, y si no, RMedic va a detectar que son categóricas. Pero si las variables yo las cargué como 0 y 1, cosa que podría haber hecho yo, haber cargado como 0 y 1 entonces esa columna, voy a tener que cambiar y ponerle que la variable es categórica, porque si el soft me detecta que es numérica, no me va a presentar las opciones para hacer un test cuadrado. Voy a la solapa de test chi cuadrado, cuando me permite entonces hacer dos variables categóricas, y en la solapa test chi cuadrado lo que va a hacer es, me va a dar el valor chi. Habíamos dicho que este valor chi mira la discrepancia entre los datos que tengo y el valor esperado ser independiente. Me da el valor P, y si mi criterio de decisión es 0,05, yo veo ahí que se rechaza la hipótesis nula, y me dice la decisión que rechaza la hipótesis nula. Recuerden ustedes que si van al help, en el help les recuerda cuál es la hipótesis nula. ¿Cómo hago yo personalmente para detectar qué es lo que me está queriendo decir el test acá? Yo normalmente lo que hago es, miro la tabla que tiene que ver con el número de pacientes. Esa tablita me dice cuántos son no, cuántos son sí, cuántos son normal y cuántos son alto. Acuérdense que la tabla ordena alfabéticamente a tanto las filas como las columnas, por lo tanto primero está la A y después la N, y acá dice no y dice sí, porque están alfabéticamente. Y lo que hago es mirar esto. Yo siempre hago los porcentajes por fila. Para poder entender qué quiere decir el test chi cuadrado cuando me está mostrando la asociación, yo lo que hago es mirar y responder condicionado. Responder condicionado significa decir que mientras
que los pacientes con CK normal tienen un 38% de infarto, los pacientes con el CK alto tienen un 73% de infarto. La respuesta tiene que ser condicionada porque si no es condicionada no se entiende cuál es la prevalencia, cuál es el diferencial de prevalencia en esos casos. La segunda parte tiene que ver con ir a un lugar que dice otros, a la derecha del cuadrado. Ese lugar que dice otros me va a presentar cuáles son, en una tabla de 2×2, cuáles 0 y 1, 0 y 1, para entender qué es un verdadero negativo, un falso negativo, y después me va a preguntar, en tu columna CK, ¿quién querés que sea el 0 y quién querés que sea el 1? Es decir, ¿quién querés que sea el de base? Yo acá le digo que el de base quiero que sea normal, y acá le digo que el de base quiero que sea el no. El SOF no tiene cómo saber si el que tuvo la enfermedad es el no o el sí, o el que tuvo la enfermedad es normal o alto. Entonces me pregunta, ¿quién querés que sea el 0? Yo le digo normal y le digo no. Y ahí entonces me dice, bueno, tu tabla quedó configurada así, esa es la configuración de la tabla. Y me da estos resultados, que no sé si ustedes están viendo este cartel y yo no sé cómo sacarlo. En estos resultados me dice que el odds ratio dio 4,56, me hace la estimación por intervalo del odds ratio. Recuerden que decíamos que tenemos estimación por intervalo, pero no tenemos valor PA. Dice alfa porque en realidad es el nivel de significación que hizo un intervalo del 95%. Me da un valor de riesgo relativo, límite inferior y superior de riesgo relativo con el valor de riesgo relativo, me da el valor P porque hizo la prueba de hipótesis y me dice que rechazo la hipótesis nula, quiere decir que el riesgo relativo no es igual a 1. Me da también si le pido sensibilidad y especificidad, en este caso 0,87 y 0,4, y me da también si le pido el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Y por las dudas, si querés, te da todo el cálculo para que con la tablita vos si querés lo podés hacer a mano. Bien, ahora a seguir trabajando con RMedic, porque tenemos ya subido en la página la guía de trabajos prácticos con todo lo que corresponde. Bien, es imposible que yo pueda admitir a gente mientras esté dando clases. No puedo hacerlo. ¿Sí? Estoy en una computadora que es con la única que puedo entrar para el aula de la Universidad Católica. No puedo entrar con otra computadora que no esté con esta, con la mía no puedo, y no puedo hacerlo porque una computadora vieja. Si lo lamento, que llega tarde no entra. Les pido disculpas. Gente, pregunta. Una pregunta, profe. Sí, Eh, digamos, todo lo que vimos después del test de chi cuadrado, solamente se puede hacer si se rechaza la hipótesis, es decir, si las dos variables no son independientes, son dependientes, digamos, entre sí. exactamente. Ver cuál es el. A ver, si vos pensarlo así. Eh, si no está relacionado el sexo con la presencia de un virus, ¿para qué voy a preguntar cuál es el riesgo de tener un virus siendo hombre con respecto a siendo mujer? No tiene sentido. Solo tiene sentido si están asociados. ¿Se Perfecto. entiende? Sí, sí, se entiende. Y las otras cosas que vimos va a depender de acuerdo a la pregunta del investigador, lo que quiere responder. O sea, no es Exactamente. que en todos tengamos que hacer todo, sino que va dependiendo. Si vos en todo haces todo, algo está mal. ¿Por qué? Porque, bien, un detalle que no comenté. Eh, ¿por qué algo está mal? Porque o te interesa algo más de tema epidemiológico, o te interesa el ajuste de un método de medición. Entonces, si te interesa un ajuste de un método de medición, a vos lo que te interesa es la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo, positivo y negativo. ¿Sí? Si te interesa hacer un estudio epidemiológico para saber cuál es la probabilidad, cuál es el riesgo de tener una enfermedad teniendo
digamos, una patología, entonces te interesa un estudio epidemiológico. Normalmente no interesa todo junto. En algunos casos puede entenderse como que, bueno, puedo ver cuál es el lot y cuál es el valor predictivo, etcétera, pero son casos muy puntuales. En general no les interesa todo. Una cosa, un detalle, que probablemente tendría que haberlo dicho antes, es que cuando se usa el odds ratio y cuando se usa el riesgo relativo. Cuando tengo estudios que son prospectivos, sí, un estudio prospectivo implica que yo planteo hoy los objetivos y a partir de hoy que planteé los objetivos voy a hacer la recopilación de la información en los pacientes de ahora en más. El experimento aleatorio, que significa recopilar la información en el paciente, es a partir del día que planteé los objetivos. Eso es un estudio prospectivo. En un estudio prospectivo pueden ser utilizados, dependiendo de lo que el investigador quiere medir, tanto el odds ratio como el riesgo relativo, cualquiera de los dos. Ahora, cuando estoy haciendo un estudio retrospectivo, es decir, a medida que planteo los objetivos, voy a buscar la información, pero la información ya fue tomada en los pacientes. Yo no veo a los pacientes, sino que lo que estoy mirando son historias clínicas. Cuando estoy haciendo un estudio retrospectivo, no es posible utilizar riesgo relativo porque no hay más probabilidades. Ya salió el valor de la variable. Lo que estoy haciendo yo es recopilándolo. Entonces, en los estudios retrospectivos solo es posible utilizar el odds rate. ¿Sí? Perfecto, gracias, profe. No, por favor.